Si lo ves oportuno, Rafael, y Adelante, quieres que Gustavo. volvamos. Sí, perdona. Adelante. Y quieres Sí, que repasemos la atención, que es uno de esos temas tan importantes que, por lo menos a mí, ya sabes que me cuesta mucho, ¿no? La- esa atención sin esfuerzo, que tiene que ser hacia adentro y, bueno, es tan importante. En principio, como hemos hablado muchas veces, conceptualmente lo tengo claro, intelectualmente lo tengo claro. Por eso no consigo salir de ahí. Y nada, por si crees interesante aprovechar el hueco para hablar de ello una vez más. ok, Gracias. bien. Bueno, una manera de comenzar sería decir algo que es obvio, porque la atención va sola, va sola. En este momento, por ejemplo, puedes darte cuenta que la atención está enfocada quizás en escuchar estas palabras. No hiciste ningún esfuerzo para que ello sucediera, ¿sí? Y en cada momento, mientras conduces, mientras caminas, la atención va sola, espontáneamente va sola, ¿sí? Y a veces cuando no se está muy presente, la atención divaga. Entonces empieza a recrearse con cosas del pasado, imaginarias o que sucedieron en el pasado, ¿sí? Está divagando. De repente recuerdas, tengo que hacer algo y te levantas del sillón y lo haces. La atención va sola. Lo que puede darse o puede suceder es que te das cuenta de que la atención se fue y está divagando o está recordando algo que sucedió hace 10 años. Cuando te das cuenta de que la atención se fue, en ese momento automáticamente regresa. La atención es un movimiento de la conciencia que eres. ¿Sí? Cuando hay confusión, la atención va dirigida hacia los objetos o las identificaciones de esa confusión. ¿Sí? Digámoslo de otra manera, cuando hay una identificación con el cuerpo, la atención no meramente cuida del cuerpo, se preocupa de su apariencia, gasta energía en ello, le lo ocupa bastante energía en lo que eso significa. Y así con todo, ¿sí? Con todo lo que capta la atención, lo que la captura o con aquello que se está identificado, ¿sí? Cuando hay claridad, cuando no hay identificación, la atención no se dispersa tanto en muchos objetos. No, digamos que la vitrina del mundo, cada vez más seductora, no la captura tan fácilmente, ¿sí? La vitrina enorme del mundo, cada vez más seductora, no solamente en centros comerciales, sino en aparatos de todo tipo, ¿no? Captura, es casi una competencia para capturar tu atención. Quien captura más tu atención tiene más likes, ¿sí? Y se te puede, si te descuidas, se te puede ir 10 años viendo páginas sociales, ¿sí? Lo cual es como botar la energía vital de la conciencia que eres a la basura, ¿sí? Bueno, con excepciones, porque hay cosas interesantes
que pueden merecer alguna atención, pero en general el mundo se ha convertido en una gran vitrina para que te está gritando constantemente, atiéndeme, atiéndeme, quiere capturar tu atención. Pero, pero no es que el mundo sea malo per se. Eso ocurre porque primero hay una identificación con el cuerpo. Y entonces todo eso se vuelve una tienda de dulces para un niño. ¿Sí? Si no hay identificación con el cuerpo, pues el mundo es una vitrina, pero no te resuena, no te resuena, no te captura. ¿Sí? Hablo en general porque la pregunta no es que hiciste, es como más como una invitación a acercarse al tema en general, ¿no? Hay un tipo de atención que es la atención plena, silenciosa, donde no hay objetos y al mismo tiempo todos los objetos están integrados. ¿Sí? Voy a ser más claro. Hay un tipo de atención plena, silenciosa, donde puedes tener los ojos abiertos, puedes ver las cosas, pero no hay un enfoque hacia algo específico, sino que la atención está dirigida hacia todo, de manera tranquila, sin enfoque en algo particular. ¿Sí? Y está llena de energía. No ha sido capturada por ningún objeto imaginario o real. Real del mundo, me refiero, externo. No ha sido capturada por ningún objeto de la mente, porque puede ser un pensamiento lo que te captura la atención, y tampoco ha sido capturada por un objeto aparentemente afuera, sino que está presente en todo, está presente aquí, ahora. Ahí abarca todo lo que observas a tu alrededor en este momento. ¿Sí? También podemos llamarlo presencia. ¿Sí? Y en esa atención que no se opone al movimiento hay quietud, quietud interna. ¿Sí? Es como estar centrado en la energía interna, en el ser. ¿Sí? Y esto cualquiera lo puedes practicar ahora mismo. Puedes estar centrado. No te centres en la imagen afuera. Sigue observándola, sigue escuchando, pero céntrate en la sensación de ser. La atención desde ahí todo lo involucra. ¿Sí? Céntrate en la atención del sentido de ser que eres, de la sensación de ser que eres. ¿Sí? Si te enfocas demasiado con una imagen externa, ya sea porque te molesta o porque te atrae mucho, lo primero que pasa es que tu sensación, tu atención abierta se cierra y se enfoca en un objeto que te llama la atención o que te desagrada. Pero esta atención centrado en el sentido de ser, en la presencia que eres, puede acogerlo todo. Desde ahí puedes hablar, desde ahí puedes caminar, ¿sí? Esto fue lo que, paréntesis,
no recuerdo el nombre, Maharaja fue el maestro de Nisargadatta, creo que era el nombre del maestro de Nisargadatta. Esto lo puede practicar cualquiera. Nisargadatta era un vendedor de cigarrillos. Muchos conocen la historia. Y era muy exitoso. Y como vendedor de cigarrillos tenía varios almacenes donde distribuía y comerciaba. Y un día dijo, bueno, esto de la espiritualidad me interesa. Era una persona poco dada a cuestiones espirituales y no tenía un gran camino, ninguna búsqueda espiritual. Y buscó un maestro, encontró a Marajá, creo que se llama, y le dijo, maestro, cómo me puedo iluminar? Así de una, así. El maestro le dijo, permanece en el ser cuanto tiempo puedas. Según Nisargadatta, él practicó el ser, permanecer en el ser. Esto que digo de la atención plena es permanece en el ser, que la atención no se vaya como un caballo salvaje, ni en lo que te agrada ni en lo que te desagrada. Permanece en el ser. Y él lo practicó durante 2 o 3 años y según cuenta, eso fue todo. Permanece en el ser cuanto tiempo puedas. ¿Sí? Estoy lavando la loza, permanece en el ser. Permanece en el ser no es sentarse en posición de loto y ponerse a meditar. Puede que eso facilite, es más fácil así, porque ningún objeto, y además con los ojos cerrados, ningún objeto te va a seducir. Sí, excepto los objetos de la mente, ¿sí? Y de las emociones. Por eso es que se medita, porque es más fácil comenzar así. Pero eso no es el despertar. Entonces tendríamos que estar todo el día meditando. No, permanece en el ser. No importa si estás caminando, permanece en el ser. Permanece en el ser. Estás lavando la loza, estás hablando con alguien, ¿por qué no? Quizás si permaneces en el ser, vas a descubrir que no necesitas hablar mucho, ¿sí? Y que lo poco que digas será mucho más luminoso. Permanece en el ser cuanto tiempo puedas, no lo dijo, permanece siempre, no, cuanto tiempo puedas. Es la única práctica y es lo que hizo. Permanece en el ser. Estás en la oficina, estás en cualquier sitio, no va a ser fácil siempre, ¿sí? A veces va a ser difícil, ¿sí? Pero es una práctica. Es la práctica de permanecer en el ser, es la práctica, vamos a decirlo, es otra forma de indagar, sin preguntas ni nada. Permanece en el ser. No se está diciendo que permanece en el personaje. Por supuesto que no, porque el personaje es la historia del pensamiento, la historia que me cuento acerca de mi vida. Entonces, si estoy contándome la historia, pues no permanece en el ser. Llega un recuerdo de la vida, permanece en el ser. Practica, practica, practica. Según Nisargadatta, eso es todo. ¿Sí? Y esa es la experiencia que él comparte en con frecuencia. Entonces la atención abierta, permanece en el ser. Hay que hacer algo, se hace, pero permaneces ahí centrado. ¿Sí? Centrado. Hay muchas palabras para hablar de esto. Cada, entre comillas, maestro utiliza a veces expresiones diferentes. Unos dicen, sumerge la mente en lo absoluto. ¿Sí? Suena muy bonito. Es lo mismo.
Porque si la mente se sumerge en el ser, en lo absoluto, va a estar silenciosa y el ser va a estar presente. ¿Sí? Pero en esencia es lo mismo. ¿Sí? Incluso cuando algo te molesta mucho, en el trabajo, por ejemplo, en el roce con otros, es una oportunidad magnífica, precisamente porque es muy difícil. ¿Sí? Y en últimas también está la posibilidad de indagar. ¿Quién siente esta molestia? Eso te lleva directamente al ser, al silencio. ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto que no esta indicación permanece en el ser. No te obsesiones con ello, porque entonces la volviste un objeto para perseguirlo. Es algo tan simple como cualquier otra cosa que se pueda hacer. En la medida en que el buscador se obsesiona con lo que está buscando, lo que busca retrocede. ¿Sí? Hablo en términos relativos porque lo que busca ya no se puede alcanzar porque ya es. Pero lo que él experimenta cuando busca de manera obsesiva algo es que aquello mismo retrocede. ¿Sí? Entonces, en la medida en que te aquietas un poco, la atención misma se ralentiza y encuentra el punto de conexión. Ahí permaneces en el ser naturalmente. Si lo vuelves un objeto para perseguirlo, y pues por supuesto que eso va a huir. Te aquietas, permaneces en el ser, por decirlo de algún modo. Adelante, Vicente. Buenas tardes, Rafael, y a todos. Una Buenas. pregunta. ¿Qué nos puedes decir de la humildad? ¿Quieres darme algún otro elemento en relación a la humildad? Humilde. Ser humilde en el concepto general de este ego, de esta Sí. mente, para llegar a lo que realmente somos. En la vida cotidiana, el día a día. Ujú. Digamos que todo esto, involuntariamente, el hecho de permanecer en el ser, hace que la humildad surja por sí misma. Ni siquiera tienes el propósito de ser humilde, ¿sí? Pero hace que todo lo que fluye y todo lo que es bello y bueno fluya por sí mismo. Porque el personaje es la necesidad de avalar su identidad. Y eso es precisamente falta de humildad. El personaje tiene que ser como yo pienso. Y eso es falta de humildad. Sí, pero no es la culpa de nadie ni del personaje. El personaje no existe. ¿Sí? Lo que pasa es que esa identificación con una idea imaginaria de sí mismo hace que requiera avalarla
hace que requiera, eh, exija la aprobación de otros. Y eso puede verse como soberbia o como falta de humildad en ocasiones. ¿Sí? El mero hecho de permanecer en el ser es la ausencia de todo, de toda forma de personalizar o de necesitar eh, validar una imagen de sí mismo. No sé si me explico. ¿Sí? Y te hace por lo mismo más alerta, más atento a todo lo que pasa. ¿Sí? Entonces sabes cuándo callar. Y eso a los ojos de alguien puede ser, puede llamarse humildad, pero ni siquiera estás buscando ser humilde. No está ese, no está ese propósito, digámoslo así. Digamos que en esto se da una especie de efecto de rebote, como en el billar, o digámoslo de esta manera, que tratando, o mejor practicando el permanecer en el ser, ¿sí? Le das en la carambola, le das a las demás bolas que están en el juego, ¿sí? No estás tratando de ser humilde, no estás tratando de empatizar, no estás tratando nada, pero probablemente vas a empatizar, aparentemente. Probablemente va a haber humildad, aparentemente, porque no es la humildad de un personaje, es solo el ser manifestado en esa forma, ¿sí? El que no quiere atraer, donde hay inocencia, hay atracción. Ustedes lo observan en un bebé, en un niño. No pretende nada, pero atrae, atrae. Hay una inocencia y una belleza en esa inocencia que no pretende nada, ni siquiera ser humilde, nada, nada. Y allí el ser eh, se manifiesta y a los ojos de otros se puede ver como humildad, como belleza, como inocencia, como cualquier palabra, cualquier, sí, como sencillez, como incluso sabiduría, en el caso de que sea, no sea un niño, ¿sí? Es como un efecto carambola. No estás posicionado en buscar o practicar las virtudes, ¿sí? Eso sería un personaje que quiere cultivarse a sí mismo. No, permaneces en el ser, lo demás sucede por sí mismo. ¿Sí? Gracias, Rafael. Ok, gracias.
Por eso no se habla, con frecuencia no van a escuchar haz esto para practicar y obtener una virtud. No, pues, ¿quién quiere practicar y obtener una virtud? ¿Sí? ¿Para quién? Sí. Ahora bien, si se quiere practicar si se quiere practicar algo, se puede practicar perfectamente. ¿Sí? Como una ayuda. ¿Sí? No es que en la dualidad esté prohibido la práctica de la meditación o del yoga o de esto o del otro. No. Total libertad. Practica lo que quieras practicar. Y si es una ayuda que te sirve, pues perfecto, magnífico. Pero permanece en el ser, ¿sí? Esa es la gran diferencia. No es la forma no tiene importancia. Así estés meditando, practicando yoga o preparando un almuerzo, eso no tiene importancia. Permanece en el ser, ¿sí? Hay maestros de yoga que permanecen en el ser, son verdaderos maestros de yoga, pero realmente lo que están enseñando no es yoga, o sea, no es ejercicios del cuerpo, es otra cosa. Y hay maestros también que están enseñando ejercicios, ¿sí? Bueno, si es una ayuda para el cuerpo, pues es una ayuda, pero no es más que eso. Pero esa identificación con el cuerpo tampoco es llevar la atención hacia adentro, no estamos, Bueno, no es tú lo puedes mismo. practicar yoga, sí, correcto. Tú puedes practicar yoga porque estás identificado con el cuerpo, el cultivo del cuerpo, entonces no puedes permanecer en el ser. Pero también es correcto, puedes practicar yoga, está permaneciendo en el ser, sin identificación con el cuerpo. ¿Sí? Es ahí donde es importante observar. Estoy identificado con el cuerpo y por eso, sí, estoy tan enfocado en el cuerpo que terminé pues practicando, ¿sí? Asanas. O probablemente la práctica del yoga en algunas mentes es necesaria como una ayuda, porque son mentes con una inercia muy fuerte. Entonces, el enfocarse en el cuerpo ayuda a que la mente se calme un poco, ¿sí? Tú no puedes enfocarte a estar atento a la presencia de tu cuerpo y al mismo tiempo estar pensando como loco, o una cosa o la otra. Es cuando te enfocas en el cuerpo, en la presencia del cuerpo, incluso en la respiración, eso incluso el mismo Ramana lo dice en su libro,
dice, son ayudas para que la mente se aquiete. Es enfocarse, ¿sí? Porque una mente demasiado dispersa, ¿sí? Como un caballo salvaje, pues, ¿quién la ataja? Ni siquiera se deja observar, va a toda prisa. Entonces son ayudas, pero propiamente mm, no vas a trascender la mente con ejercicios, ¿sí? Pero si son necesarios, bienvenidos. Esto no es una prohibición o cosas de ese estilo, a nada que tenga que ver con la forma. Permanece en el ser, centrado, ¿sí? Y quizás si estás practicando yoga es una buena oportunidad para que veas, hay una identificación con el cuerpo y empieces a indagar en esa dirección. ¿Eso puede llevar a que dejes el yoga? Sí. ¿Puede llevar a que sigas practicando yoga, pero de otra manera, con otra actitud? También. La forma es lo de menos. Pero sí es importante dirigir la atención y preguntarse, bueno, ¿estoy identificado? ¿Esto es identificación? ¿Estoy cultivando un personaje a través de esto? ¿A través de una identificación con el cuerpo? Preguntarse y entonces, si hay una verdadera indagación, surge la respuesta. Y ni siquiera necesitas analizarla o buscarla. Puedes esperar, hacer la pregunta y esperar que surja la respuesta con claridad. Para eso tienes que ver claro, porque la respuesta está en ti mismo. ¿Por qué, Rafael, a veces ves claro que no somos esto y a veces de pronto vuelve otra vez a pensar que que eres lo que eres, ¿no? Que la persona que tú piensas? Y hay momentos que no, que te das cuenta que no, que no. Hay momentos que te das cuenta que todo esto es un sueño, o, bueno, y hay momentos que te vuelve otra vez a reganchar, digamos, a la persona. La respuesta directa y fácil es porque no permaneces en el ser. Esto sí, esto ya es no cantar. Está directa y fácil, ¿sí? Pero no hay problema porque puedes darte cuenta. Claro, es como estás en el ser y de repente es un resbalón, ¿sí? Y regresa a la inercia, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Todo eso es que, mira, no hay ninguna diferencia entre tú y yo, entre Nisargadatta, Ramana, no hay ninguna diferencia. Ellos pasaron por lo mismo. No idealicemos a nadie, a ningún maestro. Pasaron exactamente por eso mismo. Le dijo, permanece el tiempo que puedas en el ser, porque al comienzo va a ser difícil y va a pasar lo que tú dices. ¿Sí?
Y va a pasar una y otra vez, y una y otra vez, porque la inercia que viene es fuerte. El mundo es fuerte. Sí, Lo que estamos viendo cada día te engancha. Sí. pero entre más oscuro, entre más fuerte es esa inercia y entre más oscuro el mundo, el ser brilla con más intensidad. Porque cuando la cosa se vuelve imposible, la salida es segura. ¿Sí? Es como cuando llegaron los españoles a México. Le preguntaron a un indígena, ¿y ustedes cómo hicieron para conservar la tradición? Esa situación imposible, le dijo don Juan a Castaneda, esa situación imposible de un mundo que nos estaba destruyendo, nos obligó a refugiarnos en el Nahual, con más compromiso. ¿Sí? Nunca se, nunca se asumieron a sí mismos como víctimas. ¿Sí? Sino que cogieron esa situación y, y eso es el mundo. El mundo quiere capturarte, quiere convertirte en una batería, capturar tu atención. Eso puede ser el detonante para que te comprometas completamente, para que surja ahí la disposición, para no hablar de compromiso, que suena muy como un poco del personaje. ¿Sí? Entonces, permaneces en el ser. Hay una disposición total. Pero eso implica, lo que dice Nisargadatta también es fuerte, porque él dice, es la prioridad uno, todo lo demás es secundario. Sí, así surgió ahí, ¿sí? Disposición total. Entonces es inevitable, el desenlace ya está asegurado, ¿sí? No obstante todo ello, sigue siendo una gracia total, una gracia. Entonces ese vaivén, va y viene, va y viene, va y viene, es parte del juego. Y en algún momento se estabiliza, ¿sí? Puede que lleguen todavía ecos, pero la energía ya está más estable. Hay permanecer en el ser más estable, ¿sí? Más centrado. Ok, Gustavo. Hola, buenas. Jesús, buenas. Eh, si mal no he escuchado, eh, ahora recién, prioridad uno. Estoy de acuerdo o quiero entender que la prioridad es para uno, para centrarse en el ser, en la conciencia. Y claro, en el mundo, cuando estás con la familia, cuando estás con el trabajo, cuando estás con relaciones,
eso puede ser muy chocante o muy egoísta visto desde ahí. Y eso Ah, es una labor, bueno, por decirlo de alguna manera. a Eh, ver, ¿por no qué? resulta. Porque no entiendo, no entiendo por lo egoísta. Sí, egoísta en vista, si estás con la familia, entonces pues actúas de otra manera. Aquí en mi caso, pues es como un bicho verde, algo raro. Estás ahí, No, a ver, pues no entiendo. no entiendes. Vamos a ver, sobre la prioridad uno, Sí, he sí. entendido eso. Lo mismo lo he entendido mal. No, el que no ha entendido es aquí. Ah, bueno. Explícame porque aquí eh, este es el que no ha entendido. claro. La prioridad uno, para mi entender, de que esté No, pero uno es que cuidado. fíjate, prioridad uno no quiere decir que voy a, no quiere decir que voy a abandonar todo lo demás. Quiere decir que todo lo demás puede estar ahí o no estar, pero no es uno. Entonces puede estar mi esposa, ¿sí? Permanezco en el ser con ella. Va a haber Sí, mucho más amor y menos egoísmo, porque lo que caracteriza al personaje es yo y para mí, mi esposa, mis intereses, yo, para mí, ¿sí? Egoísmo, ¿sí? sí. Cuando no hay ego, estoy con mi hijo, con mi esposa, con el trabajador, con la familia y todo, ¿sí? Es yo y lo demás para mí. Sí, Todo eso es para mí, para una utilidad mía, para un propósito mío. Si permaneces en el ser, con tu hijo, con tu esposa, con tu novia, ¿sí? No hay personaje, todo es libre. Aunque no se den cuenta, todos se benefician de ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque es libre. Si hay que decir que no, también se dice que no, pero no es egoísmo. Si hay que decir que sí, se dice que sí. Entonces, tu atención se vuelve muy sutil, muy estratégica, muy sabia, sabe cuándo no hablar y menos de no dualidad porque van a salir corriendo. Sí. ¿Estás loco? Sí. ¿Sí? mm, Al que le interesa hablar y decir que esto es así y ustedes deben pensar de esta manera y cuestionarlos es al personaje. ¿Sí? Y entonces eso se le va a devolver y lo van a arrinconar. Usted está loco, ¿en qué anda? Etcétera, etcétera. Entonces pasa lo que tú sí. dices, puede pasar lo que tú dices. Sí, pero Ahí donde sí, sí, en ese sentido tienes razón, pero eso lo hace el personaje sí. espiritual. Sí, mm, el personaje, a la familia, yo nunca le hablo de cosas espirituales, nunca. Ellos saben en qué ando por cuestiones de la vida, que yo ni siquiera me he encargado de promocionar. Y se han dado cuenta, pero lo respetan completamente. ¿Sí? Y no he sido arrinconado. Sí, no, para nada. Antes, todo lo contrario. Dentro de la comprensión que ellos pueden tener. ¿Sí? Porque esto se requiere del anhelo. No todos llegan a satsang. Solo llegan los que tienen el fuego, el anhelo. Y quizás en ellos está, en todos, pero muy débil todavía. Todavía hay mucha seducción del mundo. Entonces eso está
muy débil. Todavía no es el momento. Ahora bien, si aquí hubiera un personaje que intentara hacer proselitismo, eso sí se volvería, no, Perdón, eso sí se volvería un problema. proselitismo. Proselitismo como propaganda Ah, vale. y cuestionarlos y confrontarlos, eso sí se volvería un problema. Sí, porque no pueden ver. Yo no los puedo forzar a que vean. Permanezco en el ser y el ser me muestra. No es posible forzar una visión. Ellos tienen que ver en sí mismos. En algún punto eso se da, inevitablemente. Mm. ¿Sí? En el tiempo quizás sea muy lejos, pero el tiempo es relativo. Entonces, por eso no te entendía. Sí, Sí. claro, porque Puedes permanecer en el ser ahora, con tu hijo, con tu esposa, con tus amigos. A veces no va a ser fácil, lo aceptamos. Eso es, comenzando va a ser muy difícil. ¿Sí? Por eso me gusta mucho la metáfora. Esto tiene su propio desarrollo, como el niño que se cae, se levanta, vuelve, intenta dar 2 pasos, 3 pasos, vuelve, se cae, llora, pero lo intenta de nuevo, persevera. Lo que decía Nisargadatta no era perseverar, era estar determinado. Me gusta más la palabra estar dispuesto. ¿Sí? Permanece en el ser. No tienes que abandonar a nadie. ¿Sí? Ahora bien, si de permanecer en el ser las cosas cambian, pues eso es otra cosa. Eso va a surgir por sí mismo. Los cambios que vayan a llegar se van a dar por sí mismos. ¿Sí? Pero no hay opuestos. En el permanecer en el ser no hay opuestos. ¿Sí? También a veces hay que decir que no quiero ir a tal reunión de familia, por ejemplo, porque es muy ruidosa y no quieres. Pero no hay una un enfrentamiento o un roce emocional, si no sabes calibrar, ¿cuál sería la palabra? sí, equilibrar, no sé, Cuando se le echa aceite a un engranaje para que no para que no se gripe, ¿no? Lubricar. Lubricar. lubricar, sabes lubricar la situación. Mm, Las palabras mismas son las adecuadas para que nadie se sienta herido, sí, porque la tensión es muy sutil, es muy fina. Entonces, pero esa atención proviene del permanecer en el ser, no es la habilidad de alguien, de ningún personaje, ni de ningún maestro, ¿sí? Es lo que eres. mm. Y yo decía esto también porque eh, amistades que había antes ya no las hay, sitios que frecuentaban ya no se frecuenta tanto, y entonces pues de alguna manera pues hay un señalamiento, qué raro está y qué tal, sí, bueno, y procuro estar lo más en el ser posible. Ah, Eh, bueno, pues esa es otra cosa. Si en alguna época tenía unos amigos, hablo aquí, no sé en tu caso, con los que nos íbamos de borrachera, pues eso ya no están esos amigos, ¿sí? Y quizás ellos lo vean de esa manera, pues ese es inevitable, eso sí es inevitable. sí, se van Permanecer cayendo. en el ser, permanecer en el ser se ve así de esa manera, ¿no? En esos casos, sí.
Pero pues amigos van y vienen. sí, Los que son quedan. ¿Qué es la amistad? Es algo que te une a alguien porque comparten algo en común. Entonces, en alguna época compartían las borracheras. mm, Ya no. Entonces, los amigos de ese compartir ya no están. En alguna época compartías el estudio en el bachillerato. Ya se graduaron, cada uno sigue su camino. No es que se odien ni que sino que sencillamente los unía a algo que ya no está. Si pues se sí, reencuentran, todo está bien, pero sí. La vida es movimiento, es cambio permanente. mm, Llegan otros amigos. Quizás con ellos se comparte una actitud más espiritual, por decirlo de algún modo, un recordar en el permanecer en el ser, ¿sí? Es la vida, el movimiento de la vida que es natural, ¿no? Sí, porque es muy difícil llevar una doble vida. Estar en satsang y sí, irse de borrachera, pues es como complicado. mm, Sí. No, energéticamente no rima, eso no, ¿sí? En ese sentido, sí, claro. Bueno, creo que vamos a dejar por hoy ahí. Me alegra verlos y bueno, les deseo que permanezcan en el ser. Gracias, gracias, maestro. Gracias. Gracias, Gracias, Rafael. Gracias. Gracias por Gracias todo. Jesús por la pregunta. Gracias a todos. Gracias, Rafa. Gracias, Rafael. Gracias. Bye. Un abrazo. Alejandra, Lucía. Hola, Jorgelina. Hola, Bueno, Rafael. bendiciones a todos. Chao. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias.